El supremo arte de la guerra es someter al enemigo, sin luchar. Eso escribió Sun Tzu hace más de 2000 años. Y si hay alguien en la era moderna que entendió ese arte a la perfección, fue Steve Jobs. No era ingeniero, no era programador, no era el más simpático. Pero aún así, construyó una de las empresas más poderosas del planeta. Convirtió a millones en devotos sin preguntar. Y moldeó el futuro de la tecnología con una estrategia digna de los campos de batalla más implacables. Hoy en Sun Tzu en acción, te voy a revelar las estrategias que Steve Jobs usó para conquistar el mundo. Sin gritar, sin explicar, sin pedir permiso. Vamos a hablar de trampas silenciosas, ataques invisibles, uso del secreto, manipulación de la percepción, control del terreno. Y cómo, detrás de cada producto icónico, había una guerra perfectamente planeada. No vamos a idealizarlo, vamos a desarmarlo. Y entender cómo un hombre normal, con visión, obsesión y estrategia, puede vencer en un mundo dominado por gigantes. Porque si tú aprendes a pensar como Steve Jobs pensaba, y como Sun Tzu enseñó, no necesitas recursos infinitos para ganar, solo necesitas una cosa: visión estratégica aplicada con precisión quirúrgica. Prepárate. Porque esto no es historia, es entrenamiento mental para guerreros modernos. Estrategia número 1, el secreto como ventaja psicológica. Sun Tzu decía: cuando eres capaz, finge incapacidad. Cuando estés cerca, haz que crean que estás lejos. Y cuando estés listo para atacar, haz que no se note ni el viento. Esa no es solo una cita antigua. Es una guía práctica para dominar con ventaja psicológica. Y Steve Jobs la llevó al máximo. A diferencia de muchos empresarios que muestran todo lo que hacen, que anuncian antes de tener, que revelan sus cartas en nombre de la transparencia, Jobs entendió algo que muy pocos dominan. El silencio es poder. Apple, bajo su mando, se convirtió en una fortaleza de secretos. Los empleados solo sabían lo estrictamente necesario. Los prototipos viajaban en cajas cerradas con doble candado. Los rumores eran controlados, filtrados estratégicamente, no para informar, sino para provocar. ¿El resultado? Expectativa. Misterio. Dominio absoluto de la atención. Cuando Jobs subía al escenario, no estaba solo presentando un producto. Estaba ejecutando una estrategia milenaria. Crear tensión emocional antes del golpe. Porque si el enemigo, en este caso, el mercado, la competencia, incluso el consumidor, no sabe qué esperar, no se puede preparar. Mientras Microsoft y otros fabricantes presentaban sus productos con años de antelación, con notas de prensa interminables, Jobs guardaba silencio. Y luego, en una sola presentación, golpeaba. Como un espadazo limpio, sin aviso, sin filtraciones, sin margen para reacción inmediata. Y aquí hay algo que debes entender si tú también quieres aplicar esta estrategia en tu vida o tus proyectos. El secreto no es esconder por miedo, es ocultar con intención. Cuando nadie sabe lo que estás por hacer, no pueden sabotearte, no pueden copiarte, no pueden detenerte. Y sobre todo, no pueden ignorarte. Porque mientras el mundo grita para ser escuchado, el estratega se guarda para impactar. Jobs entendía que no todos merecen acceso a tu visión. Porque cuando cuentas tu plan demasiado pronto, los demás lo diluyen con sus opiniones, críticas, dudas. En cambio, cuando esperas, cuando trabajas en silencio, cuando preparas el terreno sin anunciarlo, el día que hablas, todos escuchan. ¿Cómo puedes aplicar esto tú? Incluso si no tienes una empresa multimillonaria ni un ejército de desarrolladores. Sencillo. No hables de tus ideas hasta que estén listas para impactar. No compartas tus planes con quien no pueda ayudarte a ejecutarlos. Protege tu energía mental del juicio prematuro. Y si algo aún está en fase frágil, no lo expongas al viento. Porque las ideas, como los soldados, deben ser entrenadas en secreto. Antes de lanzarlas al campo, el enemigo más peligroso no es el que te ataca, es el que ya sabe lo que vas a hacer. Steve Jobs convirtió el silencio en un arma, y tú puedes hacer lo mismo. Pero para eso, debes aprender a resistir la tentación de mostrar antes de tiempo. Porque como decía Sun Tzu, la victoria se gana en secreto, y solo se revela cuando es irreversible. Estrategia número 2, control del terreno. En el arte de la guerra, Sun Tzu dice: el que ocupa el terreno alto primero y espera al enemigo tendrá la ventaja. El que llega tarde y debe pelear cuesta arriba, ya ha perdido. Pero ¿qué significa ocupar el terreno en el mundo moderno? ¿Qué significa tener la ventaja antes de que comience la pelea? Steve Jobs lo entendió de forma brutalmente clara. Tener el control del terreno es tener el control del sistema donde todos los demás tienen que jugar. No se trata solo de tener un buen producto. Se trata de diseñar un ecosistema, donde cada paso, cada función, cada decisión, esté diseñada para favorecer tu dominio. Apple no solo era una empresa de tecnología. Era
Y sigue siendo un imperio cerrado, un ecosistema donde tú, como usuario, cliente o incluso desarrollador, solo puedes moverte dentro de los límites que Apple define. ¿Quieres usar un iPhone? Perfecto. Pero solo puedes instalar apps desde la App Store. Solo puedes usar cables, cargadores, auriculares, aprobados por ellos. ¿Quieres lanzar una app? Tienes que seguir sus reglas. Pagar sus comisiones. Jugar bajo sus términos. ¿Te parece agresivo? Tal vez. Pero desde la visión estratégica, esto no es arrogancia. Es inteligencia pura. Es Sun Tzu en estado puro. El que controla el terreno, controla el combate. Y Steve Jobs entendió que pelear en terreno ajeno es exponerte. Pero construir un terreno propio es invitar a todos a pelear bajo tus reglas. Así, Apple se convirtió en una fortaleza. Y no una fortaleza que expulsa, sino que absorbe. Porque mientras más uses sus productos, más difícil se vuelve salir. Tu música, tus fotos, tus contactos, tu nube, tus rutinas. Todo interconectado, todo en armonía. Todo bajo su dominio. Es como si Apple te dijera: ven, usa lo mejor. Siente la perfección. Pero cuando quieras irte, será muy tarde. Eso no es casualidad. Es estrategia milimétrica. Es la idea de Sun Tzu aplicada a la tecnología moderna. Haz que el enemigo entre al campo de batalla que tú controlas. Y cuando esté dentro, ciérrale la salida. ¿Cómo puedes aplicar tú esta lección, incluso si no eres Steve Jobs ni tienes una empresa? Aquí algunas formas prácticas. Crea tus propias reglas. Tienes un negocio, un proyecto, una marca, define un sistema único. Una forma de hacer las cosas que solo tú manejes. Así, quien quiera interactuar contigo, debe adaptarse a tu terreno. Diseña una experiencia cerrada e irresistible. Haz que trabajar contigo, comprar tu producto o seguir tu contenido, se sienta tan completo que no quieran buscar alternativas. Eso no es monopolio. Es fidelidad estratégica. No dependas de sistemas ajenos para tu ventaja competitiva. Si todo tu proyecto vive en plataformas que no controlas, estás en desventaja. Aprende a construir tu terreno. Lista de correos, sitio web, comunidad propia, metodología única. Y sobre todo, no pelees donde no te conviene. Si estás en una industria saturada, no trates de vencer con fuerza bruta. Crea un nuevo terreno donde tú seas el primero y el mejor. Porque quien crea el terreno, impone las reglas. Steve Jobs no venció a la competencia peleando con precios bajos. Los venció creando un universo donde nadie más podía entrar con facilidad. Mientras los demás luchaban por cada cliente. Él creaba lealtad, mientras los demás copiaban funciones. Él diseñaba experiencias. Y mientras los demás trataban de pelear, él ya había ganado, porque todos los caminos llevaban al terreno que él controlaba. Como decía Sun Tzu, la victoria se consigue antes de que empiece la guerra, preparando el terreno donde la batalla será inevitable. Y tú, si quieres ganar en cualquier ámbito de tu vida, negocios, relaciones, influencia, no tienes que pelear más fuerte. Tienes que construir mejor el terreno donde pelearás. Porque el verdadero estratega no espera a que lo ataquen. Elige el lugar donde lo harán. Y convierte ese lugar en una trampa invisible, como hizo Jobs. Como harías tú, si piensas como Sun Tzu. Estrategia número 3, expectativa como arma. Sun Tzu escribió: cuando puedas atacar, aparenta no poder hacerlo. Cuando estés cerca, aparenta estar lejos. El arte de la guerra comienza con la manipulación de la percepción. ¿Y qué hay más poderoso que manipular la expectativa? Steve Jobs convirtió esa frase en una regla sagrada, y Apple, en una máquina de seducción psicológica masiva. Piénsalo, cada vez que Apple va a lanzar un producto, no lo anuncia de inmediato, no lo muestra todo, no da todos los detalles, al contrario, cierra las puertas, filtra solo lo que le conviene, y siembra rumores controlados que activan la imaginación colectiva. Eso no es marketing, eso es guerra mental, es un Sun Tzu disfrazado de keynote. Jobs entendió algo que muy pocos emprendedores y creadores comprenden: lo que la gente imagina, siempre será más poderoso que lo que les puedas mostrar. En Apple, la expectativa es un arma. Pero no se dispara, se cultiva. Veamos cómo lo hacía. Primero, se filtraban imágenes borrosas, rumores accidentales, datos ambiguos. Luego, los expertos comenzaban a especular. Los fans debatían, soñaban, creaban teorías. Y cuando llegaba el día del evento, millones de personas ya estaban emocionalmente comprometidas, con un producto que aún no conocían. El escenario ya estaba armado, el terreno ya estaba inclinado, el deseo ya estaba instalado. Así, cuando Jobs salía al escenario y decía su clásica frase: "Oh, and one more thing", y el público estallaba.
Pero no era sorpresa real. Era una sorpresa cultivada. Como decía Sun Tzu, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, y eso hacía Apple. No peleaba por la atención, la hacía inevitable. Mientras otras marcas gritaban, lanzaban campañas agresivas, saturaban con anuncios, Apple cultivaba silencio, expectativa, misterio. Y cuando finalmente hablaba, todos escuchaban. Eso no se improvisa. Eso se diseña. Porque la expectativa, en manos de un estratega, se convierte en una herramienta letal. Te permite conquistar la mente, antes de mostrar el producto. Te permite ganar interés, sin tener que explicar tanto. Te permite convertir el tiempo de espera en una fase de seducción. ¿Y cómo puedes aplicar tú esta estrategia, incluso si no eres Steve Jobs? Aquí te va un manual directo inspirado en el arte de la guerra. 1. Nunca muestres todo desde el principio. El misterio genera atención. Deja pistas. Crea tensión narrativa. Muestra menos, para que quieran más. 2. Diseña tu narrativa antes de lanzar. ¿Qué historia hay detrás de tu producto, servicio o idea? ¿Por qué debería importar? Planifica el mensaje como una historia, no como un dato. 3. Controla lo que se filtra. Si tienes algo valioso, deja que el rumor haga parte del trabajo. Crea versiones no oficiales, comparte avances incompletos. Así alimentas el deseo sin exponer todo. 4. Usa el silencio como estrategia. A veces, decir menos es mucho más poderoso. Si todos hablan, y tú esperas el momento exacto, tu voz será la más fuerte cuando hables. 5. Define el momento del impacto. El lanzamiento, la presentación, el evento, no debe ser casual. Debe ser un golpe quirúrgico. Un momento preparado como una emboscada elegante. Jobs lo entendió. Y tú también puedes usar esta estrategia, aunque no vendas tecnología. Si vas a presentar una idea, un libro, un curso, un contenido, una campaña, no lo hagas como todos. No entregues todo de golpe. No supliques atención. No muestres lo que tienes sin construir primero el deseo. Porque lo que Sun Tzu enseñó hace 2500 años, sigue siendo real. El movimiento se gana antes de avanzar. La batalla, antes de disparar. Y la tensión, antes de hablar. Así operaba Jobs. Y por eso, cuando hablaba, el mundo se detenía. Tú también puedes generar ese efecto. Pero primero debes entender que en estrategia, el silencio puede ser más poderoso que cualquier grito. Y la expectativa puede ser tu mejor ataque, antes de pelear. Estrategia número 4: innovación como ataque. Sun Tzu decía: el supremo arte de la guerra es vencer al enemigo sin necesidad de luchar. Pero cuando la lucha es inevitable, entonces que sea rápida, sorpresiva y definitiva. Ahora piensa en esto. Cada vez que Steve Jobs se subía a un escenario, no estaba dando una conferencia, estaba lanzando una ofensiva. Y no una ofensiva cualquiera. Era un ataque quirúrgico, planeado al milímetro. Cada palabra, cada pausa, cada demo, cada silencio, tenía un propósito. No era improvisación, era guerra. Jobs entendía lo que pocos entienden. En estrategia, el impacto lo es todo. Tú puedes tener el mejor producto, puedes haber trabajado años, puedes tener pasión, innovación, sacrificio. Pero si lo lanzas mal, si lo lanzas como algo más, pasarás desapercibido. Y eso, en estrategia, es igual a perder. Steve Jobs no permitía eso. Sus lanzamientos eran emboscadas, eran momentos donde cambiaba el terreno del juego sin avisar, y cuando todos reaccionaban, ya era tarde. Ejemplo clave: el lanzamiento del iPhone 2007. Vamos a diseccionar ese momento con ojos de estratega. El mundo estaba acostumbrado a celulares con botones físicos. Palm, BlackBerry, Nokia dominaban el mercado. Nadie pedía un teléfono sin teclado, nadie pensaba en un solo botón, nadie pedía una pantalla de vidrio que respondiera al tacto como un guante, y entonces apareció Jobs. Con calma, con pausa, y con una frase legendaria: hoy, Apple va a reinventar el teléfono. Silencio. Luego, un iPod, un teléfono y un navegador de Internet. No son 3 dispositivos, es uno solo. Golpe directo al centro del enemigo. El resultado: BlackBerry no supo reaccionar. Nokia entró en caída libre. Microsoft rió y luego fue eliminado. No hubo una guerra larga. Hubo un golpe bien dado. Jobs no compitió. Cambió el tablero. Y eso es Sun Tzu puro. No te enfrentes si puedes cambiar el terreno. Si puedes mover la guerra hacia tu zona de poder, entonces ya ganaste. ¿Cómo Jobs diseñaba estos ataques? Aquí te lo revelo al estilo del general Sun Tzu. 1. Analizaba el terreno con obsesión. Conocer el terreno es conocer el destino de la batalla. Sun Tzu. Jobs no lanzaba un producto sin estudiar cada ángulo del entorno. Él entendía qué querían los usuarios incluso antes de que lo supieran. Qué ofrecía la competencia y qué no podían ofrecer. Qué deseaba el mercado,
pero aún no había sido formulado en palabras. Ejemplo. La gente no decía quiero llevar 1000 canciones en el bolsillo, pero Jobs lo hizo posible, y después indispensable. Esa es la diferencia entre lanzar y atacar con visión. 2. Diseñaba armas que no se parecieran a nada conocido. Sun Tzu decía: no dejes forma al enemigo para que se prepare. Muéstrate como el agua, adopta la forma necesaria para vencer. Jobs no diseñaba cosas. Diseñaba símbolos. El iPod no era solo un reproductor. Era un estilo de vida. El MacBook Air no era solo una laptop liviana. Era la laptop que cabía en un sobre. Esa narrativa convierte tecnología en mitología. Y el impacto, en lealtad absoluta. 3. Elegía el momento como quien elige una trampa. Elige el momento exacto. No antes, no después. Sun Tzu. Jobs no era impaciente. Podía tener algo listo, pero si no era el momento perfecto, no lo lanzaba. Eso le daba una ventaja brutal. Mientras otros apuraban lanzamientos para ganarle al mercado, Jobs ganaba con el mercado en la palma de su mano. Y lo mejor, nadie sabía qué iba a presentar, hasta que ya estaba hecho. Eso descolocaba al enemigo. No podían reaccionar a tiempo. 4. Convertía la presentación en una demostración de poder. Haz que tu ejército parezca más numeroso, más fuerte, más preparado de lo que realmente es. Sun Tzu. Jobs sabía algo que muchos subestiman. El escenario es parte del arma. Sus presentaciones eran como desfiles de poder. Una sola pantalla negra. Letras blancas. Un producto. Una frase. Y luego silencio. El mundo entero se detenía para ver qué estaba por anunciar. Eso es control del ritmo. Eso es dominio del espacio. Eso es guerra mental. 5. Confundía al enemigo después del golpe. Cuando el enemigo se mueve con ansiedad, es porque ha sido sacado de su zona de control. Sun Tzu. Después del iPhone, la competencia entró en modo pánico. BlackBerry sacó modelos a medias. Microsoft intentó copiar el modelo, sin éxito. Android tardó años en crear una respuesta real. Y mientras ellos improvisaban, Apple ya preparaba el siguiente ataque. Jobs no daba tiempo para respirar. Y eso, en estrategia, es supremacía. ¿Qué puedes aprender tú? No tienes que ser Steve Jobs, no tienes que tener una empresa global, pero sí puedes aplicar esta mentalidad hoy mismo. Si vas a lanzar algo, no lo anuncies, planea el terreno, estudia tu audiencia, crea una narrativa. Y luego, sorprende. Si estás creando un producto, no lo diseñes para competir, diseñalo para descolocar, que se vea diferente, que se entienda en 5 segundos, que el enemigo no sepa cómo responder. Si tienes una idea, no la mates compartiéndola con todo el mundo antes de tiempo, protégela, cocínala en silencio, y luego lánzala como un misil. Y sobre todo, no vivas reaccionando, vive preparando golpes, movimientos, ataques que no necesitan fuerza, solo precisión, cierre del bloque. Steve Jobs no fue solo un genio creativo, fue un estratega que aplicó, paso a paso, las enseñanzas de Sun Tzu, en un campo de batalla moderno, dominó el terreno, ocultó sus movimientos, atacó por sorpresa, y confundió al enemigo. Todo eso, sin disparar una sola bala, solo con visión y control absoluto. Y tú, si aprendes a pensar como un guerrero oculto, como un estratega paciente, como un líder invisible, podrás aplicar lo mismo, incluso si tu guerra no se libra en un escenario, sino en tu oficina, en tus redes o en tu próximo proyecto. Porque como decía Sun Tzu, el general que gana, primero se asegura de la victoria, y luego va a la guerra. Hasta ahora hemos analizado cómo Steve Jobs usó las enseñanzas de Sun Tzu para dominar mercados, sorprender a la competencia y controlar la percepción de millones. Pero ahora viene lo más importante, porque si este video fuera solo una historia de éxito, terminaría aquí. Pero tú no estás aquí para ver una historia, estás aquí para aprender cómo convertirte en el estratega. Como tú, sin ser millonario, sin tener un imperio tecnológico, sin dar conferencias en auditorios de miles, puedes aplicar las mismas ideas para ganar tu propia guerra. En tu negocio, en tu carrera, en tus proyectos, en tu vida personal. ¿Por qué funciona esta estrategia incluso para gente común? Porque no se basa en dinero, se basa en visión, en disciplina, en control mental. Sun Tzu nunca habló de recursos, habló de ventaja psicológica, y esa está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pensar. Aquí tienes tu plan de batalla personal inspirado en Jobs y Sun Tzu. 1. Define tu terreno antes de entrar a la guerra. Quien controla el terreno, controla la batalla. Sun Tzu. Antes de lanzar cualquier cosa, un producto, una campaña, un perfil, una propuesta, pregúntate, ¿dónde tengo ventaja?
¿Dónde puedo actuar sin depender de otros? ¿Qué canal, formato, sector o espacio puedo dominar si me enfoco al 100%? Ejemplo. Si eres creador de contenido, y todos compiten en Instagram, pero tú entiendes mejor TikTok o YouTube Shorts, esa es tu colina. Ese es tu terreno. No sigas al enemigo donde él es fuerte. Crea el campo de batalla donde tú lo eres. 2. Diseña una narrativa, no solo un producto. Haz que el enemigo desee lo que no puede tener. Sun Tzu. Jobs no vendía tecnología. Vendía experiencias, mitos. Deseo. Tú también puedes construir expectativa. ¿Cómo? No digas voy a sacar un curso. Di, estoy construyendo algo que va a cambiar la forma en que aprendes. No digas es mi nuevo emprendimiento. Di, estoy diseñando una solución que nadie ha visto en mi ciudad. Haz que tu idea parezca más grande de lo que es, sin mentir. Solo narrándola como un estratega. 3. No hables antes de tiempo. Protege tu estrategia. El general sabio oculta sus intenciones. Sun Tzu. No muestres todo. No expliques cada paso. No compartas tu idea con cualquiera. ¿Por qué? Porque la mayoría no entiende lo que estás haciendo. Porque muchos criticarán antes de tiempo. Porque hasta que una idea no esté fuerte, cualquier opinión puede herirla. Ejemplo real. Si estás armando un proyecto, no lo anuncies con bombos y platillos cuando aún no lo tienes claro. Comparte solo avances sólidos. Mide el interés. Y mantén el control narrativo. 4. Crea una mini explosión antes de lanzar. El trueno no avisa. El impacto sí. Sun Tzu. Antes de lanzar algo grande, lanza algo pequeño que genere reacción. Una frase poderosa. Un teaser misterioso. Una promesa sin fecha. Una demo visual. Una publicación provocadora. Esto hace que tu audiencia empiece a mirar, a especular, a esperar. Cuando llegue el verdadero lanzamiento, ya estarán emocionalmente involucrados. 5. Lanza con precisión, no con ansiedad. El ataque más fuerte es el que llega cuando nadie lo espera. Sun Tzu. Jobs no apuraba lanzamientos. Tú tampoco deberías. Antes de sacar algo, asegúrate de tener todo afinado, haber probado el mensaje, tener un primer grupo que lo valide, estar listo para responder a la atención que generarás. Ejemplo. Si vas a abrir un canal, no publiques cualquier cosa para empezar. Publica una pieza que represente tu visión a futuro, y haz que sea clara, fuerte y memorable. 6. Confunde a tus competidores. Sorprende a tu audiencia. La mejor forma de pelear es no parecer que estás peleando. Sun Tzu. Haz movimientos inesperados. Cambia de formato cuando todos copien el tuyo. Saca una nueva idea sin previo aviso. Aparece en un lugar donde nadie te esperaba. Lanza una mejora silenciosa antes de que te la pidan. Ejemplo real. Si tienes una tienda online y todos lanzan ofertas en fechas esperadas, lanza tú antes. Lanza en silencio. Y lanza algo que no sea solo un descuento, sino una experiencia. Recuerda esto. No necesitas millones para pensar como Steve Jobs. Necesitas mentalidad de estratega. Ver lo que otros no ven. Actuar cuando otros dudan. Hablar solo cuando lo que dices tiene peso. Y lanzar cuando la sorpresa es total. Porque en este mundo ruidoso, no gana el que habla más. Gana el que piensa mejor. El que planea. El que ataca con precisión. Como Steve Jobs. Como Sun Tzu. Y como tú. Si decides convertirte en estratega. Steve Jobs no fue un inventor. No fue un ingeniero. Ni siquiera fue el mejor jefe. Fue algo mucho más peligroso. Un estratega con visión absoluta. No gritaba. No pedía permiso. No suplicaba atención. Actuaba. Con frialdad. Con cálculo. Con estética. Con precisión quirúrgica. Y eso fue suficiente para conquistar industrias completas. Para borrar del mapa a empresas que parecían invencibles. Para crear productos que definieron generaciones. Pero, si algo nos enseñó Jobs, es que no necesitas ser él para pensar como él. No necesitas tener Apple. No necesitas millones. Solo necesitas algo que está al alcance de cualquiera. Mentalidad de estratega. La capacidad de observar en silencio. De actuar en el momento exacto. De diseñar cada movimiento como si estuvieras librando una guerra silenciosa. Y ganándola sin pelear. Esa es la esencia de Sun Tzu. Y esa es la esencia que Jobs convirtió en legado. Hoy te mostré cómo aplicar esa sabiduría milenaria a tu vida moderna. Cómo usar el secreto, el control del terreno, la expectativa, el ataque por sorpresa, no para destruir, sino para conquistar. Conquistar tu espacio, tu camino, tu visión. Porque la guerra del siglo XXI no se libra con armas, se libra con atención, con narrativa, con estrategia. Y si tú estás aquí, viendo esto, es porque sabes que ha llegado tu momento.
Tu momento de actuar con cabeza fría y alma ardiente, de dejar de improvisar y empezar a planear, de dejar de luchar a lo loco y empezar a ganar con inteligencia. Así que, si este contenido te habló, si sentiste que algo de ti se activó con estas ideas, si viste que aquí hay una forma distinta de enfrentar el mundo, te invito a suscribirte a este canal, Sun Tzu en Acción. Aquí no vendemos motivación vacía, aquí entrenamos la mente. Aquí estudiamos a los estrategas más letales de la historia, para que tú seas el próximo. Así que activa la campana. Comparte este video con alguien que esté librando su propia batalla. Y prepárate para seguir aprendiendo cómo conquistar, sin necesidad de pelear. Porque como decía Sun Tzu, la victoria está asegurada antes de que la espada salga de su funda. Que así sea contigo. Y que lo que hoy aprendiste, sea tu arma invisible a partir de ahora.